Hoy vamos a arrancar viendo la teoría de lo que es rango, ¿sí? No vamos a hacer práctica, sino teoría de rango. Cuando terminemos la clase, si alguno tiene alguna duda de lo que es el práctico parte 2 de determinante, lo revisamos, ¿sí? De lo que tienen que presentar. Vamos a empezar por rango de una matriz. Antes de empezar a definir qué es rango, vamos a definir qué son las operaciones elementales de una fila. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les dije que lo que es determinante trabajábamos con filas y columnas? ¿Recuerdan? Rango, volvemos a matrices. Matrices solamente se trabaja por filas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Solo en determinantes se trabaja fila y columnas. Matrices solo se trabaja operaciones con fila. Entonces, para calcular el rango de una matriz es fundamental aprender qué son las operaciones elementales sobre la fila de una matriz. Estas operaciones, dice, sea una matriz, ahora ya no son cuadradas, pueden ser cuadradas y no cuadradas, volvemos a matrices. Dice, sea A perteneciente a una matriz de orden M por N, se definen las siguientes operaciones elementales sobre su fila. Una de las operaciones son estas tres y no cambia. Permutación de dos filas cualquiera de A entre sí. ¿Qué significa eso? Cambiar dos filas entre sí. Miren el ejemplo. Tengo acá la matriz. ¿Qué hice acá? He cambiado la fila 1 con la fila 2. ¿La ven? Cambié la fila 1 con la fila 2. Y se representa, primero se pone la fila que cambio, doble flecha, y la fila por donde va. O sea, la fila 1 pasa a ser fila 2. ¿Se entiende? Esa es una operación, cambiar una fila por otra fila. La segunda operación, multiplicar la multiplicación de una fila A por un escalar no nulo. Vamos al mismo ejemplo. A la fila 1 la multiplico por 2. 2 por 1, 2 por menos 1, menos 2. 2 por 2, 4. 2 por menos 3, menos 6. Y la tercera dice, sumar una fila a otra multiplicada por un escalar. ¿Qué les recuerda esto, chicos? ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? Propiedad del determinante. Era una propiedad del determinante. ¿Se acuerdan que yo les dije que era una de las más importantes porque nos servía para rango y nos va a servir para matriz inversa? Entonces, esta ya la conocen. Sumar la fila por otra multiplicada por un escalar. Es esta. A la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por 3. ¿Quién es la que va a cambiar? ¿La fila 1 o la fila 2? Profe, Entonces hago. ¿Cómo? ¿por qué en el punto 1 ahí, cuando intercambia la fila, en la fila 2 hay menos 2, 16, menos 3? ¿No tendría que ser menos 1, 2 y menos 3? Sí, tenés razón. Menos 1. Nunca me di cuenta, perdón. Bien ahí. Ahí está. Listo. ¿Entienden? Ahí había un error. Después, esto está en la teoría del PDF de la teoría que está subida en el aula virtual. Es el mismo PDF. ¿Y acá qué hago? A la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por 3. 3 por 0, 0. Menos 1, menos 1. 3 por 4, 12. Más 2, 16. 3 por 1, 3. Menos 3, 0. ¿Sí? Esas tres operaciones elementales las tienen que saber muy bien porque es la que vamos a calcular para trabajar rango. ¿Sí? Al aplicar operaciones elementales en la fila de una matriz, se transforma en otra matriz del mismo orden. ¿Qué significa esto? ¿Qué relación existe entre la nueva matriz y la anterior? Que son matrices equivalentes. Esta es la definición de matrices equivalentes. ¿Qué significa que una matriz sea equivalente? Les leo la definición. Dadas dos matrices A y B de orden M por N, diremos que B
es equivalente por filas a la matriz A si y solo si B puede obtenerse a partir de A mediante la aplicación de números finitos de operaciones elementales sobre su fila. Es decir, que B es equivalente a ese signito que es como el sombrerito de la ñ, significa equivalencia. ¿Lo ven? Esto siempre toman en un final, chicos, que es una matriz equivalente. ¿Qué es una matriz equivalente? Acá está el ejemplo. Yo me da esta matriz. ¿De cuánto es esta matriz? ¿De qué orden es? ¿Cuántas filas tiene? 2. 2 por 3. 2 filas. ¿Y cuántas columnas? 3. Tiene 2 3 por filas 3. y 3 columnas. Entonces yo acá tengo la matriz. ¿Qué hago acá? A la fila 1 la intercambio con la fila 2. Toda esta fila 2, la fila 1 pasa a ser fila 2. Entonces esta es una nueva matriz B. Entonces, esta B es equivalente de A, porque dice, dos matrices son equivalentes cuando a partir, o sea, yo obtengo B a partir de finitas operaciones elementales. Entonces, cada vez que yo voy haciendo una operación elemental, voy adquiriendo una nueva matriz, y esta es equivalente a esta, y esta es equivalente a esta y a esta. ¿Lo ven? Es simplemente ese el concepto de matriz equivalente. Entonces, si esta es mi matriz original A, apliqué una operación elemental, obtengo otra matriz B. De esta matriz B, vuelvo a aplicar otra operación elemental y tengo otra matriz. Entonces, todas son equivalentes. ¿Entienden? Eso es la definición de equivalencia, que cuando a medida que voy haciendo operaciones elementales, la matriz que voy adquiriendo, o sea, la que va cambiando, es equivalente a la anterior. Eso significa. Por eso acá tienen estas propiedades, ¿ves? Propiedad reflexiva, A equivalente a A, propiedad simétrica, A equivalente a B, sí, solo sí, B equivalente a A, y transitiva, A equivalente a B, es esta, ¿ves? Equivalente a B y B a C, por lo tanto, A es equivalente a C. Esto es más teoría, chicos. Este es lo que es equivalencia y sus propiedades. Es decir, que si le piden definir qué es una matriz equivalente, acá tienen la definición, el ejemplo y sus 3 propiedades. Eso es todo. Acá dice, dada la matriz A, demuestre que A es equivalente a una identidad. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué se les ocurre? Matriz identidad. Tengo que hacer ¿qué? Mediante las operaciones elementales que vimos acá, son estas 3, ¿sí? Voy a llegar a ¿qué? A una identidad, ¿sí? Sí. Alguien me estaba preguntando algo. Bueno, continúo. Resumiendo, tengo las operaciones elementales, que son estas 3. Al hacer operaciones elementales voy teniendo una matriz nueva, que significa que son equivalentes. Y ahora vamos a lo que es vectores canónicos o versores canónicos, ¿sí? En algunos libros les llaman versores, en otros vectores canónicos. Todavía no hemos llegado a la definición de rango, ya vamos a llegar a la definición de rango. Vectores canónicos o versores. Definición 1. Vectores canónicos fila. Dice, los vectores filas, ¿qué es un vector canónico o versor fila? Los vectores filas que tienen un único elemento igual a 1 y los restantes de los elementos iguales a 0. Reciben el nombre de vectores canónicos fila o versores fila. Ni más ni menos que esto. Como es fila, es un 1 y el resto 0. ¿Lo ven? Pueden estar en cualquier orden. Cuando yo tengo un 1 y el resto 0, un 1, el resto 0, en cualquier lado es un vector canónico fila. ¿Se entiende eso? En este caso es de 1 por 3, porque es una fila y 3 columnas. Puede ser de 1 a n. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí o sí tiene que tener un solo 1 y el resto 0. ¿Hasta ahí me siguen? Ya vamos a hacer ejercicio. Ahora, entonces, el vector canónico fila, tengo un solo 1 y el resto 0. Puede estar en cualquier lado el 1, pero es un solo 1 y el resto 0. Por eso ponen acá 1 y puede haber infinito 0.
Puede haber 0, 1, infinito 0, 0, 0, 0, 0 y un 1 al último. Por eso dice es de 1 por n. Vectores canónicos columna. En vez de ser filas, ahora son columnas. Los vectores columnas que tienen un único elemento igual a 1 y los restantes iguales a 0, reciben el nombre de vectores canónicos columna o versores columna. Ejemplo, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Es de orden 3 por 1, porque tengo 3 columnas y una fila. Lo mismo que lo anterior. Puede ser n, o sea, m por 1. Puede ser m filas, pero es una columna, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos definido esto, lo que es un versor canónico, acá les voy a dar un ejemplo. Aguárdenme que les voy a compartir la pizarra para que ustedes me digan. ¿Qué Quiero tal se que me lleva quede- con la tableta gráfica? Más o menos. Mazo. Es que la mía es muy pequeña. Yo no sabía que era tan pequeña. Pero no es tan fácil. Sí les dije que no era tan fácil. Es medio complicado. Capaz que porque la mía es muy chica por eso. ¿Están viendo la pizarra ahí? Ustedes me avisan cuando ven la pizarra. Sí. Bien. Sí. Si yo les digo acá, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿De cuánto es esta matriz? ¿Cuántas filas tiene? Una. 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 ¿Cuántas columnas tiene? 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es de 1 por 7. ¿Es un versor canónico esto? No. ¿Es un vector canónico? No, ¿Por qué? porque tiene dos uno y tiene que tener un solo uno. Exacto. ¿Y este? ¿De cuánto este vector, esta matriz, cuántas filas tiene? Una fila, Uno 1, Siete. 2, 3, 4, 5, Por 6, siete. 7. Ah, me ha salido de nuevo 7. ¿Es vector canónico? Sí. 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 Es vector canónico fila. ¿Lo ven? Ahora, si yo le hago así, esta matriz, ¿de cuánto es? ¿Cuántas filas tiene? 5. 5. ¿Cuántas columnas tiene? 1. 1. Una. ¿Es un vector canónico? Sí. 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 ¿Han entendido el concepto? Sí. Tienen el vector canónico fila y el vector canónico columna. Y siempre es un 1 y el resto es 0. Si tiene 2, 1, todo 0, no es vector canónico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque ustedes tienen que saber, de acá viene la definición de determinante, de rango. Ahí les comparto de nuevo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bien. Entonces, ya sabemos qué es un vector canónico fila y qué es un vector canónico columna. Ahora sí les defino rango. El rango de una matriz dice, sea A perteneciente a una matriz de orden M por N, llamamos rango de una matriz al máximo número de vectores canónicos columnas distintos, que pueden obtenerse mediante la aplicación de un número finito de operaciones elementales. ¿Quiénes son las tres operaciones que vimos recién? Denotamos el rango de A por, se pone el rango con una R minúscula y entre paréntesis A. Así se denota rango. Entonces, repasamos. Si yo veo esta matriz, ¿sí? Y digo que es de 4 por 4, porque tengo 1, 2, 3, 4 filas. 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Estamos de acuerdo?
Y el rango es al máximo número de vectores canónicos columnas distintos. Esa es la definición. Miro acá, ¿cuántos vectores canónicos tengo en esta matriz A distintos? 3. 1, 2, 3. Acá, si yo hago un 0 acá, supongamos que no haya un 2 y haya un 0. Con una operación ¿Hace un elemental. vector canónico distinto? No. ¿Por qué? No. Porque ya está acá. Igual a la columna 2. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el rango de esta matriz de orden 4×4? 3. 3. ¿Se entiende, chicos? Profe, Vamos y a la ¿Cómo? fila 1, y la fila 1 que es 1, 0, 0, 0. ¿No ¿Qué? cuenta? No, porque- columna o fila. No. Miren la definición. A columna. Llamamos rango de una matriz A columnas. al máximo número de vectores canónicos. ¿Qué dice acá? Columna. Nada más. Para trabajar con rango es vectores canónicos columnas. ¿Sí? Sí, profe. Vamos acá. Esta matriz es de 3×4. 3 filas, 4 columnas. ¿Cuál sería el rango según la definición? ¿Cuántos vectores canónicos, columnas distintos tengo acá? 3 1, también. 2, 3. Este sí es un vector canónico, pero ya lo tengo acá. Y la definición dice vectores canónicos, columnas distintos. Entonces tengo 3 distintos, ¿lo ven? El rango es 3. No sé si puedo escribir, pero acá se pone el rango de B es igual a 3. Acá el rango de A, es igual a 3. ¿Cuál es el rango de set 2? Esta. 2. 2. Tiene 2 vectores canónicos distintos, ¿lo ven? Y la D, Eso ya no es. Rango 0. 0. La matriz nula no tiene rango, su rango es 0. ¿Sí? Y esta, la E, ¿cuánto es el rango de la matriz E? 1. 1. 1. ¿Y acá? 0. 0. O 1. Vectores columna. Sí, Uno. acá sería 1. Acá esto ya lo voy a chequear si es 1. En realidad es 1, porque el rango se calcula por vectores canónicos columnas, ¿sí? Y Ya al lo no- vamos a ver. Ah, bueno. Esperen que lo voy a anotar. Si no, después me voy a olvidar. Recuerda que si nos desconectamos, nos volvemos a conectar. En la G, ¿cuántos vectores, cuánto es el rango tengo? 3. ¿Por qué 3? 2. 2 porque ¿Dos o tres? hay uno 3. Ah, distinto. Es que este se repite con este, y, Claro. y dijimos que la definición es distinto, entonces es 2, 2. ¿sí? ¿Y el rango de este? 2. 2. Perfecto. Acá viene una propiedad, ¿sí? Que dice, dada la matriz A de orden M por N, entonces el rango de A siempre tiene que ser menor o igual, ya sea a la fila o a la columna, ¿sí? Es decir, ¿qué interpretan por esto? Si yo tomo este rango, el rango no puede, o sea, siempre va a ser menor o igual a M o a N, o sea que el rango de esta va a ser siempre 2. El rango de esta siempre va a ser 2. Es una propiedad cuando van a analizar rango. Si es de 3×3, es como que no puede ser mal, dice, ¿ve? El rango de A
es menor o igual a m o a n, es siempre menor o igual al más bajo de los dos. No puedo tener, por ejemplo, si es de 3 por 2, no puedo tener un rango 4 ni un rango 3. Va a ser menor o 2, ¿entienden? Si yo tengo de 4 por 2, el rango va a ser 2 o menor a 2, ¿sí? Ya vamos a hacer ejercicio. Ejemplo, el rango de la identidad es igual al orden de esa identidad. El rango de la matriz nula es igual a 0. Era lo que vimos recién. Otra propiedad, A pertenece, si yo tengo una matriz A de M por N y una matriz B de M por N, y si A es equivalente a B, entonces sus rangos son iguales. ¿Cómo se calcula el rango? A ver si tengo un ejercicio acá. No, lo vamos a hacer en clase. Bien, ¿cómo calculamos el rango? Les voy a leer el paso a paso de cómo se calcula el rango. Este método se llama el método de Gauss-Jordan para determinar el rango de una matriz. Este método nos permitirá encontrar el rango de una matriz, sea A perteneciente a una matriz de M por N, matriz no nula. Se utilizan las operaciones elementales, ¿cuáles son? Las tres que vimos al principio, sobre la fila de una matriz, para obtener el máximo número de vectores canónicos columnas distintos. A tal número es igual a la matriz, tal número es el rango de una matriz A. Resumen de la mecánica del procedimiento. Se elige cualquier elemento como pivote distinto de 0. Se multiplica por el recíproco del pivote para obtener el número 1. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les daba la propiedad de determinante y les decía, siempre traten de tener un 1 de pivote para hacer los elementos que están abajo 0? Si no se acuerdan, no hay problema. Sí. Tengo que tener un pivote que siempre tiene que ser un número 1, porque yo voy ahí buscando los vectores canónicos columnas distintos. Los restantes de los elementos de la columna del pivote se transforman en 0 mediante operaciones elementales. Esto le va a sonar familiar. Repetir el procedimiento eligiendo otro pivote que no se encuentre en la fila ni en la columna del anterior. El procedimiento se termina cuando ya no es posible obtener ningún pivote distinto de 0. El número de vectores canónicos columna distinto es el rango de la matriz. Calcule el rango de las siguientes matrices. Vamos a calcular el rango de esta matriz. Miren acá. Vamos a la pizarrita. Voy a copiar el B primero, ¿sí? Y entre todos lo vamos a ir haciendo. Voy a ir con el paso a paso. Les comparto la pizarra. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Sí, profe. Bueno, miren acá. Vamos a hacer el B. Tengo 2, 2, menos 1. Menos 2, 0, menos 3. 6, 4, 1. Pongo la ñ, porque el signo de equivalencia, porque voy a obtener otra matriz. Yo les dije, yo tengo que ir haciendo vectores canónicos. Esto es recomendación mía, ustedes hagan como ustedes quieran. Yo siempre les digo, busquen el 1 y vayan trabajando de manera de identidad, para que no se hagan lío. ¿Me explico? ¿Qué es la primera operación que pueden hacer, cosa que acá me quede un 1? ¿Qué es lo más fácil? Yo quiero buscar un 1 acá. Ahí quiero buscar un 1. ¿Qué hago? Hay dos formas de obtener un 1. ¿Qué dicen ustedes? Sumo la... Puedo sumarlo por la columna 2 y multiplicarlo por menos 1.
Multiplicarlo directamente No, por... Se primero puede cambiar principal, la fila 3 por la fila 1. perfecto. Puedo cambiar la fila 3 por la fila 1. O a la fila 1 la puedo dividir por ¿quién? Por 2. La 2. Multiplica por ¿quién a la fila 1? Por un medio, ¿verdad? También. Sí, también. Bueno, los dos pasos son válidos. Si yo digo a la fila 1 la multiplico por un medio positivo, ¿qué me queda? Fila 1. Un medio por 2, ¿cuánto me queda? 1. 1. Un medio por menos 2, ¿cuánto me queda? Menos 1. Un medio por 6, 3. ¿lo ven? Ya lo obtengo al pivote. Por eso el pivote tiene que ser 1 y positivo. Listo. Ahí tengo la primera operación. Y esto es el signo de equivalencia, porque esta matriz es equivalente a esta, ¿sí? Listo. Ya lo tengo el pivote. Lo marco. Ahora quiero hacer 0. Acá abajo y acá abajo. ¿Cómo hago para hacer 0 acá, en el 2? ¿Qué fila es la que cambia? La fila 2. Le sumo ¿quién? La fila 1, que es la que está el pivote. ¿Por quién? Por el recíproco, por el opuesto. Por menos 2, que es este el que yo quiero cambiar. Y ahora quiero hacer 0 acá. La fila 3, le sumo la fila 1, ¿por quién? Por su recíproco, por el inverso. ¿Quién es? 1. Que es lo mismo que poner fila 1 y fila 3. Esto ya lo hemos visto en determinantes, ¿se acuerdan? Entonces, la fila 1 no cambia porque es la fila que está el pivote. A esto se le llama pivote. A ese 1 que construí se llama pivote. Uy, qué fea la letra. ¿Sí? Entonces, hagamos juntos. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos 1, 2 positivo, más 0, 2. Menos 2 por 3, menos 6, más 4, menos 2. Listo. Ahora voy a la fila 1. Directamente sumo, porque 1 por 2, perdón, 1 por 1, 1, menos 1, 0. 1 por menos 1, menos 1, menos 3, menos 4. 1 por 3, 3, 3 más 1, 4. Ahí obtengo el primer pivote columna o el primer versor canónico columna. ¿Lo ven? Ahora tengo que obtener acá un 2, pero no lo tengo. ¿Qué hago? ¿Me escuchan?
Hola. A ver, hable, profe, porque creo que se volvió a escuchar bajito. ¿Se me escucha bajito? Sí. A ver, no sé qué es. Ahí, hola, hola. Hola, Se profe. escucha mucho mejor. ¿Se escucha mejor? ¿O bajito? No, se escucha bien ahí, profe. Escucha bien. Después no me digan que los aturdo, ¿no? Justo se ha cortado en el ejercicio. ¿Alguien lo estaba copiando el ejercicio? Sí, profe. ¿Me lo pueden dictar? No alcancé a copiarlo. ¿Qué? No alcancé a copiarlo completo. 2 menos 2, 6. 2, 0, 4. Menos 1, menos 3 y 1. Así era, ¿no? Sí. Habíamos dicho que a la fila 1 la Multiplicamos por un medio. multiplicamos por un medio. Me quedaba 1 menos 1, 3, ¿verdad? Sí. 2, 0, 4, menos 1, menos 3, 1. Y después habíamos dicho, acá estaba el pivote, a la fila 2 le sumábamos la fila 1 por menos 2, y a la fila 3 le sumábamos la fila 1 por 1. Esperen que acepte a sus compañeros. Y acá me quedaba 1 menos 1, 3, 0. ¿Cuánto me quedaba acá? 2 por 1, 2, 2 positivo, ¿no? 2, sí. Y 2 por 3, 6, menos 6 más 4, menos 2. Menos 2. Y acá me quedaba 0, menos 1, menos 3, menos 4. Sí. Y acá me quedaba 4. ¿Así era? Sí. Bien. ¿Falta alguien más? A ver. Vamos a ver si hay alguien que está en la sala de espera. No. Bueno. Ya tengo, me falta un 1 acá. Por eso yo siempre les digo, trabajen buscando la identidad. ¿Cómo puedo obtener otro pivote acá? Pivote le llamamos a un 1, ¿no? Un 1 positivo. ¿Cómo hago 1 este 2? A la fila 2, ¿por quién la multiplico? Por un medio. Entonces me queda 1 menos 1, 3, 0, 1, menos 1, 0, menos 4, 4. Y acá lo tengo al segundo pivote, ¿sí? Tengo que hacer uno acá arriba y uno acá abajo. ¿Cómo hago un 1 acá? ¿Me están entendiendo o no? En la tercera fila sería, profe. Suma fila 2 con fila 1. Acá quiero cambiar la fila 1. A la Fila fila 1 1 más fila 2 por 1. más fila 2 por 1. 2 Si Fila quiere 2. lo ponen al 1, si no, no.
¿Y acá qué fila es? La fila 3. El perrito, fila 3 más fila 2, donde está el pivote, por menos 4. 4. Esperen que no se ve bien. Entonces acá sería fila 1 más fila 2 por 1, que no hace falta que lo pongan. Vamos abajo, ¿qué me queda? ¿No sería 4 Entonces, positivo, profe? Sí, 4 positivo, tienes razón. Vamos a borrar. Tienes razón. Por 4. Ahí está. Chicos, lo voy a silenciar porque no... Ahí está. Entonces, la fila 1 es la que va a cambiar. Fila 1 más fila 2. 1 más 0, 1. Menos 1 más 1, 0. 3 menos 1, 2. La fila 2 no cambia porque es la que está el pivote. Acá me queda 0, 1 positivo, menos 1. Y acá la fila 4. 4 por 0, 0. Más 0, 0. 4 por 1, 4, menos 4, 0. 4 por menos 1, menos 4 más 4, 0. 0. Y ahora, ¿puedo seguir calculando el rango? ¿Qué opinan de esto? ¿Yo ya puedo Sí, decir no. que el rango acá es 2? Sí. 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 ¿Por qué? Si yo acá a este le pongo un 1 positivo, le calculo el 0, ya lo tengo acá. Ya se me anuló Claro, esta sería lo mismo. posibilidad. Entonces el rango de B, ¿cuánto vale? 2. 2. Esto era en B. ¿Se acuerdan que esta era la matriz B? No me da el espacio en la gráfica. B. Y esta matriz es de 3 por 3, ¿verdad? Sí. Y la propiedad dice Sí. que es menor o igual. Nunca puede ser mayor el rango al orden de la matriz. Entonces me da 2. ¿Lo ven? Esas son las 3 operaciones elementales que vimos recién. Era multiplicar una fila por un escalar, está acá. Sumar una fila con otra fila que esté multiplicada por un escalar, ¿sí? Y la otra que no la hicimos es intercambiar una fila con otra. ¿La ven? Siempre van a aplicar esas 3. Y siempre sobre la fila. Ya nos olvidamos acá de las columnas, porque volvemos a trabajar con matrices. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Alguna duda? No. ¿Alguna duda? Esto es todo rango, chicos. No es difícil. ¿Qué tienen que saber de rango? Esto, las 3 operaciones elementales, tienen que saber qué es un vector canónico o un versor canónico, fila o columna, pero para calcular rango, ¿con qué se hace? ¿Con el vector canónico fila o con el vector canónico columna? Columna. Columna. Columna, ¿sí? Y el método para calcular rango es el método de Gauss-Jordan, que es este. Este método también sirve para calcular matriz inversa. Por eso lo tienen que saber, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Perfecto. No, profe. Acá termina lo que es rango. ¿Quieren ver algún ejercicio de determinante de la parte 2 o de la parte 1?
Puede ser el B de la parte 2, del 3B. El 3B de la parte 2. Caso el 2A. A ver, ya les pongo. Aguárdenme un ratito. Profe, Ay, una casi. consulta que no viene al caso, pero ¿su tableta la compró por el Mercado Libre o por dónde? Sí, por Mercado Libre. Ah, bien, Es vamos a ver. linda la tableta. Condori, si querés ya cerrarla la clase de rango, porque esto es rango solamente.